¿Qué tal, Keila? ¿Cómo estás? Bien, Diego, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí ya listos de regreso al conversatorio para una charla más. Pues estoy contento de poder estar aquí, saludarte, poder platicar. Y fíjate que esta vez vamos a hablar acerca de un tema medio controversial, posiblemente para algunos, pero lo vamos a abordar también desde el punto de vista bíblico. Y así, sin más ni más, ¿qué opinas acerca del diezmo? El diezmo, mira, en lo personal yo opino del diezmo que para mí es regresarle una parte que le corresponde a Dios. Es dárselo con fe, más que por obligación, es un agradecimiento, una muestra de gratitud a Dios, porque reconozco que Dios es el creador de todas las cosas y Él nos dejó a nosotros como sus mayordomos, ¿verdad? Y ser mayordomos implica saber administrar y cuidar algo que no es nuestro, pero que lo vamos a hacer de la mejor manera y sobre todo con amor y con gratitud a Dios. Claro, fíjate, ahorita tú dijiste algo bien interesante que es que el diezmo es algo que debemos de regresarle a Dios. Y yo creo que es muy importante que podamos analizar y conversar acerca de cómo es que Dios es tan generoso con nosotros en todos los aspectos. O sea, Él creó este mundo, todas las cosas que están contenidas dentro de este mundo. Hizo eh, todo. Hizo todo y lo hizo en gran manera, bueno en gran manera, como lo menciona en algún momento Génesis. Este, pero además de todo eso que él hizo, no solamente lo hizo, sino que nos lo dio, nos lo entregó para que lo podamos disfrutar. O sea, este, por ejemplo, a mí me encanta salir de vacaciones, Ujú. salir de viaje. Ahorita te acuerdas que estábamos viendo por ahí algunas imágenes de unos bosques Sí. en verano y luego en invierno nevados. Pues todos esos paisajes los creó Dios y nos los dio a nosotros para que los disfrutemos, para que los recorramos. Nos dio nuestro cuerpo, nos dio una familia, nos dio la posibilidad de disfrutar los alimentos, nos ha dado el sustento, nos ha Sustento. dado el trabajo. O sea, Dios nos ha dado todo, nos ha dado innumerables recursos en todos los aspectos y Él tan solo quiere que nosotros seamos fieles y recordemos que Él es el dueño de todo y de hecho la Biblia menciona en el libro de Salmos, en el capítulo 24 y versículo 1, unas palabras que refrendan lo que comento. Dice, de Ujú. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la formó, afirmó sobre los ríos. Entonces dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud, es decir, todas las cosas son de él. Entonces yo creo que algo muy interesante que debemos de comprender y recordar es que Dios es el creador de todo No y es el dueño de existíamos. todo. No existíamos nosotros cuando Él hizo todo. Nosotros no existíamos. Él ya era dueño, hizo todo el universo. Entonces debemos de ahí de comprender que es Dios el que nos da, como dices tú, el sustento y las bendiciones. Y también, porque Él mismo lo dejó en la Biblia, ¿no? Escrito desde la creación. Él nos dejó como mayordomos. Y también, al hablar de ese agradecimiento de regresarle el diezmo, Él no los dejó escrito en Malaquías 3:10. Es decir, no nada más podemos decir que el diezmo no se basó en algo, sino que Dios lo dejó escrito en la Biblia. En Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Fíjate, ahorita que mencionas acerca de ese versículo, qué interesante es comprender que a veces lo complicado del asunto del diezmo es que no logramos comprender en esencia de qué se trata el diezmo. Porque, por ejemplo, algunas personas pueden pensar,
bueno, ¿para qué el diezmo? Eh, ¿Dios necesita realmente dinero? O sea, ¿necesita Sí. realmente que yo le dé dinero? ¿O para qué se utiliza? ¿Por qué algunas personas lo solicitan? ¿O por qué algunos desean entregarlos? Hay mucha polémica de esto. Sí, como dices tú, hay mucha polémica y mucha confusión también porque tristemente hemos visto cómo a veces, tristemente, hay muchas religiones o personas que hacen del diezmo algo que no es correcto y lo malutilizan, se podría decir. Entonces, tristemente, hoy en día muchas personas tienen ese concepto y como dices tú, dicen que el diezmo es mal utilizado por muchos líderes religiosos y piensan también o pueden decir que Dios no necesita el dinero. Y es cierto, Dios no necesita el dinero, pero debemos recordar que si Él no lo pidió es porque quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. Y que el diezmo no debe de ser mal usado, sino que Dios lo dejó para regresárselo, para que Él se pueda administrar, ¿no? Y que sea algo que tenga una buena organización. Fíjate, ahorita con el versículo que tú mencionaste, me gusta que dice que hace ver como que el diezmo fuese una prueba de fe, porque dice, tráeme los diezmos, o sea, tú tráeme los diezmos al alfolí y entonces vas a encontrar alimento en mi casa. Y lo dice, y pruébame, y vas a ver cómo vas a tener bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces, para poder ir comprendiendo el asunto del diezmo es que tenemos que entender que Dios que creó todo, quiere que lo recordemos como creador. Y un punto muy interesante para recordarlo como creador es devolverle a Él lo que le pertenece. Y aquí yo creo que debemos de romper un paradigma porque muchos pueden decir, yo no tengo problemas y yo doy mi diezmo, se lo doy a Dios. El concepto no es yo doy el diezmo o tú das el diezmo, es más bien Por obligación. tú regresas el diezmo a Dios, es decir, tú debes Es devolver tuyo. a Dios lo que le corresponde. Entonces, porque algunos pueden pensar, ¿y yo por qué le tengo que dar dinero mío a Dios? No, todo es de Dios. El oro, la plata, la tierra, el cielo, el aire, todos los recursos son de Dios. Ujú. Y a lo mejor se vuelve complicado el asunto del diezmo porque siempre que hablamos de dinero, cuando alguien nos quiere tocar el bolsillo, Claro. es difícil. Pero cuando nosotros recordamos que este dinero es de Dios y se lo estamos devolviendo, entonces estamos ejercitando nuestra fe porque estamos reconociéndolo a Él como nuestro creador, le Ujú. estamos reconociendo como nuestro sustentador, estamos entendiendo que si nosotros le damos, no nos va a faltar nada. Y entonces vamos a aprender a confiar más en Él porque esa prueba de fe se va a convertir en una gran bendición. Así es, Diego. Y sobre todo Dios no nos pide, dame todo tu dinero. Dios nunca nos dijo, dame todo o dame la mitad de lo que ganas. Dios no es egoísta en ese aspecto, sino que Dios con su amor simplemente nos pidió una pequeña porción de nuestras ganancias para que nosotros, como sus hijos, podamos, como dices tú, desarrollar esa fe y sobre todo ese agradecimiento, que Dios vea que claro que sabemos que no lo necesita, pero Dios, él en su pensamiento, podríamos decirlo, Él quiere que sus hijos sean agradecidos con Él, porque Dios nos ama y quiere que nosotros también, Él quiere ver que nosotros también le damos ese amor a Él y esa gratitud y reconocerlo que Él es el dueño de todo y el que nos da las cosas. Las cosas no nos las ganamos nada más claro que sí, Dios nos da habilidades y todo para ganarnos el dinero, pero todo es mediante Él. Todas las bendiciones que tenemos, como dices tú, vienen de Dios. Él da y Él quita. Ahora, ahora que reconocemos que Dios es el creador de todo, que nosotros debemos de devolverle a Él lo que le corresponde, que esto es una prueba de fe, pero que también es una prueba de bendición, ¿para qué se utiliza el diezmo? A lo mejor alguien se puede preguntar, bueno, ¿y para qué utilizamos el diezmo? La Biblia nos habla acerca de eso. Si me ayudas, Keila, Ujú. buscando Primera de Corintios, capítulo
1, versículos del 9 a capítulo 9, versículos del 13 al 14. Primera de Corintios 9, del 13 al 14, por favor. Sí. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así es. Fíjate, aquí la Biblia dice que todos aquellos que participan del Evangelio, es decir, todos aquellos que predican la palabra, que llevan la obra de Dios para que sea conocida, nosotros lo podemos conocer, por ejemplo, como los pastores de las iglesias, pues la Biblia dice que los que se encargan de este ministerio, de la predicación de la palabra, que están dedicados 100% a la obra, entonces ellos deben de vivir del evangelio. Entonces, los diezmos básicamente, como lo podemos recordar, y puede ser una analogía de lo que pasaba en las 12 tribus de Israel. Había una tribu específica que era la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, eran los que ministraban en el santuario de Dios, y ellos no tenían propiedades. Cuando se repartieron las heredades, las tierras al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a todos les dieron heredad, excepto de la tribu de Leví. Y a la tribu de Leví lo que se le dio fue que todas las demás tribus iban a dar el diezmo de la tierra, el diezmo de la agricultura, el diezmo de todo lo que ellos poseían. Iba a ser para los de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, podrían ser como los pastores hoy día, los sacerdotes, y a ellos, con ese diezmo que les entregaban las 12 tribus, ellos se iban a solventar, iban a vivir, iban a poder vivir del evangelio, o sea, de lo que las demás tribus les daban, ellos iban a sustentarse. Entonces, es lo mismo hoy en día, o sea, el diezmo que nosotros entregamos fielmente a la tesorería de las iglesias debe ser utilizado para que los siervos de Dios puedan vivir, puedan seguir predicando la obra, sigan dedicándose específicamente a eso, y entonces ese diezmo va a servir para que la predicación del evangelio de las diferentes Continúe. formas, de los diferentes ministerios puedan continuar. Eso es el objetivo, y ese es el fin del diezmo. Como bien decías tú, tristemente ha habido ejemplos o historias muy tristes de que muchas personas han sido víctimas de fraudes por el asunto del diezmo, porque resulta Claro. que termina siendo un recurso que sirve para que alguien se enriquezca, Como un negocio. Hoy como en un día se está negocio. usando mucho así, como dices tú. Cada vez surgen más personas que hacen de esto un negocio y se aprovechan de las personas. Eso también es como que muy, muy triste ver. Entonces las personas se quedan con eso y ya Y dicen, no, pues yo por eso no doy el diezmo. ajá, ya dicen, o sea, dejan de lado la finalidad por una mala experiencia, y entonces desde ahí ya dicen, como dices tú, yo no doy diezmo porque solamente lo usan para esto o se aprovechan. Pero Dios es un Dios de orden y Él dejó escrito estas cosas con una finalidad, como dices tú, para el sustento y no para otras causas, ¿no? Sino que todo es una organización y tiene que tener una estructura y cómo se tiene que manejar, o sea, todo tiene que estar eh, enfocado en algo y para poder distribuirse de la mejor manera. Exacto, entonces fíjense cómo es que si nosotros podemos comprender que cuando nosotros devolvemos el diezmo a Dios, estamos cumpliendo con el plan del ministerio de Dios, es decir, estamos devolviendo lo que le corresponde, y eso que le corresponde va a ser utilizado para que los siervos de Dios puedan vivir y puedan seguir predicando la palabra. Entonces, nosotros, independientemente de esas historias tristes o negativas,
cuando nosotros cumplimos devolviéndole lo que le corresponde a Dios Así a es. través del diezmo, entonces nosotros ya no somos De responsables lo que pase. de lo que pueda pasar. Porque Exactamente. alguien puede decir, yo por eso no lo doy. Bueno, tu obligación y tu responsabilidad es devolverle a Dios lo que le Así corresponde. es. El objetivo es que se predique la palabra, que se abran ministerios, que vaya por el mundo para que se dé a conocer el mensaje de Dios. Y ya eso va a depender de Dios que se logre, ¿verdad? Exactamente, digo, porque uno está haciéndolo, como dices tú, con un acto de fe y de agradecimiento. Ya lo que pase o lo que lleguen a hacer con el dinero ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros cumplimos con Dios y si algo se estuviera haciendo mal, esas personas o lo que está haciendo mal va a dar cuentas con Dios. Entonces ya Dios se encargará de eso, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y agradecerle a Dios para que Dios vea que lo estamos haciendo realmente y haciendo las cosas de corazón, no por una obligación o porque te digan, es que tienes que diezmar, porque como dices tú, hay muchas personas que sienten como que diezmar es una obligación y que no, es que me están pidiendo y como dices tú, es difícil hablar sobre el dinero, pero hay que verlo como algo, como un agradecimiento que tiene que ser, porque sin Dios no somos nada, no tenemos nada, todo se lo debemos a Él realmente y hemos experimentado, yo por ejemplo en mi vida he experimentado muchas cosas gracias a ejercer la fe del diezmo. A veces uno, todos podemos llegar a pensar, ¿no? Yo sé que el dinero es difícil, pero en el momento en que uno decide ejercitar su fe y reconocer a Dios y decirle, Señor, aquí está la parte que me pides, sin pensar nada más, sino como un agradecimiento, Dios lo mira. Y es ahí cuando Dios te da y te multiplica las cosas. Ujú. Si alguien está pasando por una situación difícil, si hemos estado pasando por situaciones difíciles, Dios lo mira, pero Él quiere, o sea, Dios siempre está esperando algo de nosotros. Dios siempre, Él ya tiene todo, ya sabe nuestro futuro, todo, pero Dios siempre nos da una oportunidad en nuestra vida para decir, espero que este hijo mío realmente me demuestra que me ama, porque Él nos ama, pero a veces nosotros somos muy egoístas y no le damos ese amor a Dios o no le regresamos ese agradecimiento como Él espera que se lo regresemos. Y es ahí cuando Dios ve nuestro corazón y Dios sabe si somos egoístas o no. Entonces, cuando ejercemos la fe a través de regresarle lo que a Él le corresponde, que es el diezmo, es ahí cuando miramos muchos milagros y nos damos cuenta de que a veces no somos nada y podemos estar en medio de nada, no tener un trabajo y cómo después Dios nos da hasta mucho más de lo que pensamos. Yo en mi mente, si pensaba en un trabajo, mi mente finita a veces piensa algo, pero después cuando Dios nos multiplica las cosas y nos da algo mucho más de lo que imaginamos, es ahí cuando nos damos cuenta y decimos, Dios nos ama mucho y existe y ¿cómo no voy a estar agradecida con Dios? ¿Cómo no le voy a regresar una pequeña porción? Dios no nos está diciendo dame la mitad o dame todo. O sea, yo siento que ahí, si, o sea, fuera Dios muy egoísta, aunque si no los pidiera, pues se lo diéramos, porque Él es Dios, Es ¿no? de Él. Es de Él, nosotros no somos dueños de ese dinero, pero Dios es tan bueno y bondadoso con nosotros que nos pide una pequeña porción. Tan solo el 10% de nuestras ganancias, de lo que nosotros obtenemos. Y si analizamos, por ejemplo, la Biblia, hablamos en un inicio de que Dios es el creador de todo, así que Él es el dueño de todo. Nosotros solo somos mayordomos, somos administradores. Dios quiere que nosotros administremos esos recursos. Y como un administrador, este, hace que todo lo que se le ha confiado pueda ser utilizado con el propósito que se le dio. Ujú. Y nosotros, por ejemplo, Dios nos ha dado el planeta y Dios nos lo ha dejado para que lo cuidemos, para que lo hagamos prosperar. Y tristemente a veces en lugar de hacer lo correcto hacemos lo malo. Por ejemplo, vemos nuestra ciudad de Monterrey bien contaminada, vemos de pronto México con problemas de sequía, con problemas de, eh, de un ambiente no muy bueno para respirar, en fin, muchas cosas que nosotros
como administradores nos hemos encargado de hacerlo mal, contaminar los ríos, contaminar las calles. Nosotros mismos no hemos cuidado lo que Dios nos ha dado. Ahora, fíjate cómo es Dios que nos da todo y nos dice, bueno, de tus recursos, devuélveme un 10%. De tu tiempo, dame un día, el sábado, el día de reposo. Entonces, no me dice, quiero toda la semana, dame un día. Y con esto no estoy diciendo que solamente debemos honrar a Dios o adorar a Dios en un solo día. No, pero nos dice, el día sábado, el día de reposo es especial. Bueno, el diezmo es mío, devuélvemelo. Y entonces experimenta la prueba, la bendición que yo te voy a dar si tú confías en mí. Tan solo te voy a quitar esa parte, te voy a pedir esa parte que me la devuelvas, el 10%. Ahora, fíjense, muchas personas no tienen problema en devolver el diezmo, pero tienen problema en ofrendarle a Dios. Ahora, fíjense, importante comentar esto, el diezmo es de Dios, pero la ofrenda es mi regalo a Dios en agradecimiento. Es decir, si yo doy el diezmo, no es novedoso para Dios. O sea, es, ok, me estás devolviendo lo que es mío. Es como si tú me pides o yo te pido, oye, Keila, ¿me puedes prestar una escalera? Y entonces tú dices, sí, claro, me la llevo un tiempo. Y entonces te digo, Keila, aquí está tu escalera. Y tú, gracias. O sea, no vas a decir, wow, o sea, me dio una escalera. No piensas eso, vas a decir, me devolvió mi escalera. A lo que es mío. Entonces, y me dijo, gracias por la escalera. Entonces, pero si yo llego con la escalera y luego te digo, oye, Keila, ¿sabes qué? Yo te agradezco mucho que tú me ayudaste porque tenía que hacer varios trabajos y esa escalera me ayudó mucho. Y ¿sabes qué? Pues quise traerte este pastelito. Eso sería como un regalo extra, ¿sí me explico? La escalera y un regalo, ese regalo sería como una ofrenda en agradecimiento porque fuiste buena y me prestaste la escalera. Nosotros cuando diezmamos, solamente le estamos regresando a Dios lo que es de Él. Pero cuando llegamos con una ofrenda, como en el antiguo Israel llegaban con un cordero, que llegaban con los mejores frutos de su cosecha, cuando le daban lo mejor siempre, cuando le daban sus primicias, es decir, lo primero de que ellos obtenían de la agricultura, las primicias se lo dejaban a Dios como una ofrenda. Los primeros frutos de los animalitos que tenían se los entregaban a Dios. Eso era una ofrenda, es decir, entregaban su diezmo y entregaban su ofrenda. Entonces, realmente nosotros debemos de ser tan agradecidos a Dios que deberíamos de traerle el diezmo y deberíamos de dar una ofrenda a Dios. Pero si tenemos problemas con el diezmo, imagínate cuanto más darle más a Dios. Y alguien puede decir, bueno, si tengo 100 pesos y le tengo que regresar 10 pesos a Dios, no creo que haya problema. Si gano, pues no sé, 1,000 pesos, pues le tengo que regresar 100 pesos, me quedan 900. A lo mejor el problema puede ser cuando él dice, yo gano 1,000,000 de pesos y le tengo que dar 100,000. Sí. Y luego todavía tengo que dar ofrenda. Y se empieza a complicar y empezamos a hacer números. Así como que entre más gano, más doy. Exacto. Pero no nos ponemos a pensar, Dios, entre más Dios te da, siento que es una bendición más grande todavía. Entonces el regresarle a Dios el agradecimiento, pues es más grande. Exacto. Y yo recuerdo mucho como que un ejemplo que dio una vez un amigo y decía, es que mira, Dios te da, pero para que tú puedas recibir tienes que tener la mano abierta. Porque si tú tienes la mano cerrada, pues ¿cómo agarras la bendición de Dios? Entonces, si tú tienes la mano abierta, entonces vas a recibir, lo vas a poder agarrar. Y cuando tú compartes, cuando tú regresas a Dios, cuando eres bueno con las personas necesitadas, cuando ayudas a un amigo que tiene problemas, pues tú tienes que abrir la mano para soltar los recursos. Pero Dios dice, como ya la entendiste, o sea, muchacho, muchacha, joven, adulto, tú ya entendiste la mecánica de esto. Yo te doy y tú compartes y te sigo dando y tú sigues compartiendo. Nunca te va a faltar. ¿Por qué? Porque siempre tienes las manos listas para recibir. Tal vez nosotros pensamos, es que yo estoy dando. Estás dando, pero te estás preparando para recibir. Por eso Dios dijo un día, es mucho más bienaventurado, te sientes mucho más feliz dando que recibiendo. Claro que
que sí. O también podemos llegar a pensar, o los que nos están viendo pueden llegar a pensar, yo doy dinero o yo ayudo a las personas o lo que gano puedo estar apoyando en tal parte. Eso es muy bueno también, apoyar a las personas, pero Dios nos dejó escrito el diezmo en el alfolí, traérselo. Aunque tú apoyes a las personas o ayudes al pobre, no tenemos por qué tener también esa mentalidad, ¿no? Decir, no, es que yo por fuera coopero con esto, aquello, y ahí le regreso a Dios. Entonces ahí también es como que hacer medio trampa, se podría Como decir, porque un chantaje. sí, te estoy apoyando en aquella cosa, pero no me pidas allá porque no lo voy a hacer. Tú tienes que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Ahora, ya casi estamos cerrando nuestra charla, Keila, pero te quiero hacer una pregunta que es difícil, o es de las más difíciles. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si yo no le devuelvo el diezmo a Dios? Es una pregunta que yo creo que la mayoría de las personas se hacen. No es obligación, como decimos nosotros, como no es obligación, si yo no quiero dárselo, no pasa nada. Dios ve mi corazón, sabe que a lo mejor no tengo suficiente dinero, podemos llegar a pensar, ¿no? Pero en Malaquías 3:8, Dios nos dejó escrito, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijimos, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, aunque no es una obligación, Dios no nos dejó escrito. Aunque no le estamos regresando la parte que le toca, es por eso, porque realmente ese dinero no es nuestro, es de Dios. Y Él nos dejó escrito que le estamos robando esa parte. Es decir, Dios te dice, confía en mí, devuélveme lo que es mío, lo que me corresponde y vas a encontrar bendición. Pero cuando tú no lo haces, Dios te dice ratero. Uh-huh. Te está diciendo, me has robado en mis diezmos. Y fíjate, dice, y ofrendas. Por eso platicamos hace un momento que no solamente es el asunto de devolver el diezmo a Dios, sino mi señal de agradecimiento es mi ofrenda. O sea, cuando yo digo, Señor, mira, estoy tan agradecido por lo que tú me has dado, que no solamente te traigo lo que es tuyo, es como que aquí está la escalera que me habías prestado. Ajá. No, aquí está un regalo para ti porque has sido bueno conmigo y eso es la ofrenda. Sí, y en la sociedad nosotros podemos decir, yo no soy un ladrón, los ladrones están en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Yo soy completamente honrada y honesta. Nunca he robado nada, ni lo pienso hacer. Y si alguien me da un cambio, yo soy honrada y se lo regreso. O sea, qué bonito que seamos así, pero ¿y lo de Dios? ¿Dónde está el dinero que Dios nos da? ¿Cómo se lo estamos regresando? ¿Cómo estamos cumpliendo o agradeciéndole a Dios con eso? Y a lo mejor tenemos una cuenta pendiente ahí con Dios que, desde hace tiempo a lo mejor que no le hemos estado regresando el diezmo, Sí. que no hemos estado ofrendando. Imagínense, al banco no le debemos nada, no le debemos nada al de la casa o al de la agencia, pero con Dios, la cuentota de los diezmos que le hemos retenido a Dios y de la falta de agradecimiento que no hemos tenido al no ofrendar. Sí, pero como a veces las personas decimos, mientras Dios no me lo pida, es que a lo mejor no lo vemos como de que no está presente y no me lo está pidiendo. Y si no me lo pide, pero dejamos de lado que ya lo dejó en su palabra. Ya lo dejó escrito en su palabra. Entonces hay que ver que Dios nos dejó todo en su palabra y que aunque no está ahorita diciéndonos de esto, aquí está y nos los dejó aquí. Y él mismo en Job 40:11 dijo, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dijo Dios. Es claro. Ahora fíjate, y yo creo que para ir cerrando, Keila, es importante que dejemos claro también que no nomás es el asunto de decir, bueno, ahí está tu diezmo. Ajá. Ahí está la ofrenda que me pides. O sea, Dios no es un Dios que dice, a la fuerza dame las cosas. No. Cuando damos un regalo, ¿no? Creo que cuando damos un regalo... Imagínate que te den un regalo y te... Aquí la ten, ahí está tu regalo. ¿Cómo sentirías? ¿Cómo te vas a sentir? Uh-huh. Es como que por obligación, es más, mejor llévatelo, ni me lo dejes, ¿no? Sí, no quiero nada. Es correcto. Entonces,
es muy importante que recordemos que nosotros debemos dar a Dios con alegría, dar a Dios de corazón. O sea, dar las cosas de corazón es algo significativo. Y en la Biblia viene, ¿verdad, Kayla? Así es. Fíjate que en 2 de Corintios 9, del 6 al 7, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está la clave. Lo O sea, hagamos con amor y con agradecimiento, que nuestro corazón no esté una obligación o de que, como dices tú, tengo que dar el diezmo porque Dios tiene que ver, o sea, sino que lo hagamos con un agradecimiento genuino y con amor, para que Dios vea nuestro corazón que realmente, y si en este momento no lo estamos haciendo así, hay que pedirle a Dios que nos dé, que nos abra nuestro corazón, pedirle perdón y decirle que nos renueve, que podamos de ahora en adelante hacer las cosas que a Él le agradan y pedirle que nos dé ese amor que Él tiene, porque Dios es amor, para que nosotros también podamos manifestar ese amor a través de lo que Él nos ha dado. muy bien. Pues yo me quiero quedar con eso, que aprendamos a dar de corazón, que aprendamos a dar con alegría, que aprendamos a dar, aprendamos a confiar en Dios, porque si nosotros confiamos en Él, nada nos va a faltar. Y pues yo creo que tú tienes historias, yo tengo historias, tal vez muchos de los que nos ven tienen historias de cómo han sido fieles a Dios y nunca les ha faltado nada, al contrario, han ido prosperando mucho más y inclusive han estado dando más dinero, más de sus recursos y aunque han dado más, nunca les ha faltado porque Dios les da más o Dios nos da más. Entonces, pues cerramos nuestra charla de hoy, Keila. Qué gusto poder haber platicado contigo y pues bueno, nos quedamos con eso. Dar con alegría, recordar que Dios nos ha dado todo y que Dios es fiel en todo. Así es. Seamos siempre agradecidos. Así es.